Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio, si no estoy mal, del podcast Solarpunk Artífices de Palabras. Esta vez para hablar de Vinti, de Nnedi Okorafor. Voy a pediros que os presentéis. Bueno, pues empiezo yo. Soy Emanuel, vivo en Valencia. Me mola el Solarpunk desde hace muchísimo tiempo. Y estoy, digamos, dinamizando este espacio XR Solarpunk desde su creación. Y bueno, hago muchas cosas más relacionadas sobre todo con energías renovables y comunidades energéticas. ¿Y quieres seguir tú, Bárbara, por ejemplo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Bárbara, yo vivo en Buenos Aires. Soy artista visual y soy bastante nueva en el solarpunk y la ciencia ficción, pero estoy muy entusiasmada y muy metida en este nuevo asunto. Te paso la palabra, Daniel. Pues soy Daniel de Barcelona y bueno, muy interesado en las culturas regenerativas, en cómo promover, pues eso, el gran giro, un cambio cultural que nos lleve a una nueva visión del mundo y a proponer cosas concretas también, y a través, pues eso, diferentes aspectos culturales, como en este caso la literatura y el arte. Bueno, yo soy Ana, o Lune. Soy estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad de Barcelona. Y soy también muy nueva en el tema del Solarpunk, lo he descubierto hace muy poco y me llamó muchísimo la idea esta del optimismo y futuros no catastróficos, sino esperanzadores, y creo que está muy relacionado también está completamente relacionado con mi carrera y creo que puede ser muy bonito incluir en mi parte más científica todo el tema más literario y artístico. Creo que puede ayudarme mucho a enriquecer todos mis conocimientos. Así que encantada de estar aquí. Muchas gracias. Pues nada, vamos al lío, si os parece. Bueno, lunes o Ana, como prefieras. Vamos a hacer ahora la ronda al contrario. ¿Qué te pareció Vinti? ¿Habías leído algo antes de la autora? Pues no, realmente vi por Mastodon vuestro post y eché un ojo así y dije, ¡ay, qué interesante! Y me fui directamente a la biblioteca a buscarlo. Tampoco he leído mucho ciencia ficción, más allá de Asimov, un poquito. Y me ha gustado mucho el libro. Me parece una lectura súper accesible, fácil de leer, entretenida, y me ha llevado varias reflexiones. Así que yo se lo recomiendo. Creo que es una novela cortita, es una novela fácil, pero que sí que te deja bastante claras como las ideas. Y se la recomiendo pues a gente tanto joven como más adulta o también creo que está bien para introducirse en la ciencia ficción. Así que buena recomendación. Pues sí, genial. Con Lune, pues eso, nos encontramos por Mastodon, que para los que no lo sepáis es el gemelo bueno de Twitter. Una red social que es Solarpunk en concreto y creándose ahora mismo, ¿no? Los que no tengáis cuenta allí, os recomiendo que os paséis porque es recuperar, pues eso, las redes sociales bonitas y agradables y que promueven encuentros chulos. Y tú, Daniel, que tú ya habías leído Vinti hacía tiempo, ¿no? Sí, bueno, lo leí igual hace 6 meses o así, pero bueno, tengo cierto recuerdo y en realidad me parece interesante las nuevas visiones que tiene organicistas, ¿no? Como esas naves que son vivas, ¿no? Todo ese intercambio cultural que se ve, ¿no? Como muy arraigado también a la tierra, a todos los, bueno, y a la diversidad, ¿no? O sea, la cantidad de diferentes aspectos de los, bueno, de los personajes que van apareciendo, ¿no? De diferentes culturas, pues, bueno, genera esa visión amplia, ¿no? de integración cultural, y que es muy interesante. Sí, sí. ¿Y tú, Bárbara?
¿Cómo viste esta propuesta? ¿La habías leído ya? Creo que sí, ¿no? Sí, la leí por recomendación de ustedes. Me gustó mucho, me gustaron mucho algunas ideas. Me gustó como esta referencia también étnica y cultural que tiene de todas las civilizaciones distintas y me parece como muy importante cómo plantea la convivencia, ¿no? De las eh, especies, sí, especies sería. Me parece como que ahí es donde sucede la problemática. Eh, Como les comenté, soy nueva en la ciencia ficción, así que tenía muchas deudas con la ciencia ficción y me puse, estoy tratando de poner al día. Así que luego de leer Vinti, leí la trilogía de Octavia Butler, Xenogénesis, que entendí muchas referencias que había en Vinti sobre esa trilogía, las leí primero en Vinti. Así que como hice como un camino inverso de referencias. El, el, el encontrarse autoras como esta realmente para mí representa como un oasis refrescante en todo lo que era Lune, porque yo comparto contigo eso de pues el gran referente Asimov, ¿no? Yo, de hecho, que soy un lector de estos que devora y devora, había dejado la ciencia ficción totalmente de lado porque, claro, te encontrabas solo visiones de hombres blancos, mayores, estadounidenses, y entonces, pues sí, había ahí derroche de imaginación y derroche de propuestas, pero era una visión como única del mundo, ¿no? Y sus historias, pues siempre hacían eso como referencia al hombre individual salvando el mundo, enfrentándose solo a sus circunstancias, y era, pero esto no puede ser. Y cuando descubrí pues a Nelly, a N.K. Jemisin, a bueno, toda esta hornada, a Octavia, por supuesto, a Úrsula, toda esta nueva hornada de autoras que le daban realmente una visión a la ciencia ficción pues bastante buena, ¿no? Y que nos permite pues eso, vislumbrar mundos, sí de fantasía, pero mundos amables, ¿no? Y que también nos interpelan a nosotros como personas en este momento, ¿no? ¿Cómo creéis que se recibe en el medio estas nuevas propuestas? ¿Creéis que la gente está receptiva? Son ganadoras de premios, además, ¿eh? ¿Cómo las veis vosotros? Y hago esta pregunta para quien quiera responder, ¿no? ¿Cómo veis estas propuestas en este momento frente a estos escenarios apocalípticos y catastróficos que nos presenta el mainstream, ¿no? Porque por un lado tenemos estas propuestas de futuros en los que somos como civilización colaborativa, amable, que nos entendemos, que la tecnología está usada para el bien común, y por el otro lado nos enfrentamos pues a esta catarata de propuestas tipo Netflix o otras, ¿no? En que todo el futuro es desgracia, búnkeres, gente peleándose por los recursos con fusiles y armas, ¿no? ¿Cómo veis esa contraposición vosotros? Bueno, yo de Asimov pensé también lo mismo cuando lo estaba leyendo por primera vez, que era como, aquí solo hay señores. La única señora, me leí Fundación la primera y la segunda, y creo que la única señora que tenía nombre era la mujer de un rey, que además ya lleva un poco como la señora seductora, así manipuladora, malvada. Sí, sí, sí. Y me quedé un poco como, o sea, me estaba gustando, pero fue como, alguna señora habría por ahí que haría algo, ¿no? Entonces sí que lo noté, y aquí es completamente diferente. Tenemos a una chica protagonista. Creo que, bueno, eso en general, que haya mujeres en todos los ámbitos, también atrae a que más mujeres se sumen, algo muy básico. Y también sobre el tema este de futuros más amables y más esperanzadores frente a todos estos catastróficos, bueno, lo que has dicho tú, las series de Netflix, creo que entiendo que venden por el tema así como de, uy, ¿qué pasará? ¿No? Más misterio. Pero de vez en cuando también está bien ver algo agradable donde no hay conflictos, sino gente simplemente viviendo tranquila y, ¿no? No sé cuál es vuestra opinión. A mí me gusta bastante, en el tema de los videojuegos sobre todo, apartar algunas veces los tiros y tener aquí, yo qué sé, mi granjita, mi restaurante o
mi pueblecillo. Yo creo que en estas historias que son necesarias, otras escuchar, que aparezcan otras voces, que sean las que cuentan, ¿no? Que esas otras voces posibilitan otro tipo de historias, pero tampoco coincido con Lune que son historias donde hay conflicto, hay mucho conflicto en general, ¿no? No es una historia de armonía simplemente, digamos, son situaciones en donde me refiero tanto a Vinti en su trilogía como otras que por ahora fui leyendo, ¿no? Como que donde aparece esta relación diversa entre los humanos, la naturaleza y la tecnología de alguna manera, pero que aparecen esas disputas de poder o de dominancia, no es todo fluir y armonía, ¿no? Como que todo el tiempo están esas pujas para equilibrar la situación. Y me parece que eso, que ahí es donde también nos permite, porque por ahí son universos totalmente diversos donde nos permiten pensar en nuestro presente, en nuestro cotidiano, ¿no? Cuáles son, o cómo aportar otra mirada a esos conflictos que están hoy acá. Sí, yo he estado viendo, bueno, el contexto un poco de la novela sería el afrofuturismo, ¿no? Que forma parte de los futurismos indígenas, como es el amazofuturismo también, ¿no? Y en realidad es un género que, a ver, se definió en el 93 por un estudioso literato que era Mark Derry, cultural, y incluye no solo la literatura, sino he estado mirando y hay referencias incluso musicales y artísticas, pictóricas, ¿no? Como puede ser Jimi Hendrix, también artistas como, bueno, citaré algunos porque he estado mirando y luego se pueden incluso buscar, Wanchi Mutu, Eddie Kamnanga. Luego está una referencia muy interesante que he estado viendo también, Sun Ra, que era como una película que incluía música también y que era muy de los, pues eso, de los 60, 70, ¿no? Cool Kate, Outcast. Lo que pasa es que luego hay un tema que me pareció muy interesante dentro del afrofuturismo, que es un manifiesto que hacen que se llama el Manifiesto Mundano del Afrofuturismo, que lo que dice es que la utopía no nos puede hacer olvidar que el espacio no nos salvará de la injusticia, ¿no? Y que el ciberespacio tampoco, porque se ha configurado como una relación de esclavismo y de adueñación de ese espacio, ¿no? Y que hay que imaginar la Tierra, qué es lo que podemos hacer en ella también, ¿no? Entonces, hay como una búsqueda también en el afrofuturismo de salir del space opera, que en este caso Vinti es muy interesante, pero es space opera, ¿no? Y es como esa reivindicación de que también personas pues racializadas puedan viajar al espacio, ¿no? Y como ya está pasando por suerte, ¿no? Pero también hay un movimiento en eso que confronta un poco esa visión también de esa ciencia ficción del espacio y buscar también un futurismo quizá más enraizado, ¿no? Como puede ser Wakanda, ¿no? En la película esta que se sitúa en una ciudad futurista, pero que ya no es tanto fuera de la Tierra, ¿no? Y bueno, y estas referencias me parece interesante profundizar en ello y ver que este movimiento del afrofuturismo tiene mucho. Por ejemplo, por citar algo más, hay un corto premiado que se llama Pumzi, disculpad la pronunciación, pero Wanuri Kahin, un corto de ciencia ficción también muy interesante que se puede como buscar, ¿no? Y bueno, y eso, y pensar que hay referencias como Miles Davis, ¿no? De jazz, que también han recibido esa influencia y son considerados afrofuturistas, ¿no? Entonces, todo un movimiento, bueno, para reivindicar la lucha contra pues, el colonialismo y todo lo que ha sido la segregación racial, ¿no? Entonces hay como también una lucha muy importante ahí, ¿no? En ese movimiento. Hay una cosa muy curiosa que trabaja en Eddie y es este personaje que es un adolescente, pero no es un adolescente en rebeldía, es decir, sí está en contra de como ese destino impuesto, pero a la vez tiene un respeto por sus ancestros y por las tradiciones
que por lo menos a mí como occidental, criado pues con todo el paradigma cultural occidental así total, pues me parecía bastante curioso y a veces chocante, ¿no? Porque, claro, nosotros pues estamos, hay que siempre, no, los adultos están equivocados, yo las tradiciones, pues a ver, tengo que ponerlas en duda, sin embargo, Vinti las asume totalmente, ¿no? Y nunca deja de ponerse la arena esta tradicional, ¿no? Pues a donde esté, siempre lleva consigo las tradiciones, entonces me parece también interesante ese punto de vista diferente, ¿no? Que nos da la autora. Yo he leído también más de su bibliografía y explora mucho este dilema de tradiciones, incluso de muerte, de dolor, ¿no? Que pues obviamente tiene una carga importante el pueblo africano y los afrodescendientes, ¿no? Ella además es hija nació en Estados Unidos, fue deportista, tuvo problemas de salud y por eso se dedicó a escribir. Y pues bueno, es la carga esta cultural que nos presenta, ¿no? Con el enfrentamiento, con el diálogo con las medusas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí es una metáfora bastante importante de que podemos llegar a dialogar incluso con las culturas más radicalmente violentas, ¿no? Las medusas, si lo recordáis, no sé si se pueden hacer o no, ¿cómo se llaman eso? Cuando anticipas, tenemos que decir aquí, alerta spoiler, vale, ya lo sabéis, ¿no? Cuando las medusas atacan su nave, ¿no? Son una raza guerrera súper fuerte y que mata y ni siquiera mata porque sean malvadas, sino porque simplemente culturalmente ven adecuado lo que están haciendo, ¿no? Y pese a ello, pues la evolución que tiene Vinti con una de ellas, ¿no? Entonces, creo que ahí subyacen un montón de mensajes que un poco en la línea que planteaba Daniel, ¿no? De que todo esto sí tiene un trasfondo fantástico de ficción, pero que también tienen unas reivindicaciones de fondo que está bien. Yo creo que lleguen al público pues que no acostumbra pues tener un acercamiento multicultural, ¿no? Que sobre la relación con Vinti Medusa, que se llamaba Oku, me pareció muy interesante porque está la relación de los Medusa con los Koush. Bueno, no sé si puedo hablar de cómo hacer spoilers del libro o que bueno, he ido tomando un poco de notas de lo que iba leyendo y tenía apuntado aquí cómo esta guerra empezaba porque los científicos habían robado, a ver, ¿cómo se llama en castellano? Es que me sale el fibló. El aguijón. Eso, el aguijón, gracias. El aguijón del jefe de los Medusa. Y aquí empecé a pensar como los Koush, que serían como la civilización blanca, ¿no? Entendí. Tienen como ese afán científico, pero sin respeto, ¿no? Que ya se ha dado en otras épocas de nuestra historia y van cogiendo cosas de los demás con la excusa de no, es para analizar, para la ciencia y todo eso, y cómo eso los lleva a un conflicto. En cambio, entendí que Vinti pues tenía más esa relación con la naturaleza y cierta espiritualidad y no los veía como un enemigo que hay que estudiar y sino como otros seres vivos, ¿no? Con los que se puede llegar a dialogar, conectar, incluso convivir. Y no sé, me pareció interesante y creo que por eso se empieza la relación, que no podría haber sido con otro de los Koush. Sí, en realidad esto me viene como que ahora se está haciendo este movimiento de evolución, ¿no? De obras artísticas, ¿no? Creo que en Alemania lo están haciendo mucho y bueno, como de volver pues todas las pues, no sé, pues, obras o monumentos expoliados, ¿no? de otras culturas, ¿no? Que están en manos de museos occidentales, ¿no? Hay todo ese movimiento de devolución, ¿no? Que seguramente todavía es escaso, pero al menos se inicia, ¿no? Bueno, también lo leí hace un par de meses. En la Tierra había como dos civilizaciones. Estaba la de Vinti, que era la Simba, que era esta cultura que se ponía esta arena en su cuerpo para cubrirse, que tenía ciertas tradiciones, que también tenían como una imagen muy hermosa, que era
la raíz que era esa casa donde vivían, que era como un árbol, que bueno, que finalmente es El Salvador, ¿no? Y que a la vez estaba esta otra cultura dentro de la tierra, que eran los Kush, y que Vinti fue la primer terrícola en viajar a ser aceptada por esa universidad, ¿no? Como que no pertenecía a esa clase, a esa civilización, digamos, poderosa de la tierra, sino que pertenecía a los Imba. Fue como la elegida, digamos, y fue la sobreviviente. Y que su poder también de relacionarse con las medusas tenía que ver con ese talismán que ella tenía y con la capacidad de curar de su tierrita, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Esa que ella ponía, curaba a su amiga, a su Aotku, y es donde empieza esa relación. Y donde empieza también esa especie de simbiosis, ¿no? Porque Vinti va mutando a lo largo de la historia, su propio cuerpo, ¿no? Va mutando. Sí, hay una hibridación ahí súper fuerte que va también de camino, yo creo que con una puesta en valor de la espiritualización, ¿no? También entendida como, no como una religión específica, sino más bien como esta visión amplia de reconocer que pues somos humanos y por esta misma característica propia hay un mundo que nos interpela en todo lo que tiene que ver con misticismo, tradiciones, y que muchas veces pues en esta ciencia ficción pura y dura pues no tenía cabida, ¿no? Aquí vemos pues vemos la mascarada nocturna, vemos la hibridación tanto cultural como física, la interacción con las naves que son seres vivientes, ¿no? Y esta interesante diálogo, ¿no? Que se establece con una máquina que realmente siente, nace y que te puede entender, ¿no? Ahí creo que hay, digamos, un gran avance en el sentido del diálogo, ¿no? El diálogo incluso con máquinas. Eso es interesante, ¿no? No vernos tanto como la civilización, que el culmen no somos nosotros y entonces todos los demás tienen que servir a nosotros, sino más bien ponernos a nivel y hablar, ¿no? Y establecer este diálogo que en otros experimentos que va a meter un poco adelanto el relato que hemos sacado ahora con el grupo de traducción que está en la página web, que se llama Todas somos brujas, que plantea un diálogo con los árboles, ¿no? Es súper bonito también eso de mirar. Hay conflicto, hay guerra, hay acción, pero sobre todo, digamos, los conflictos son fuente de malentendidos, entonces realmente se pueden solucionar hablando, ¿no? Es como todo esto, y de ahí yo creo que hay un gran valor en este nuevo género, ¿no? Además, que mola que venga impulsado por mujeres, es decir, que te dan realmente otra visión y otro punto de vista súper necesario en esta literatura, bueno, en todas, claro. Sí, esta idea de la hibridación que comenta es muy interesante, como ella no pierde su identidad, ¿no? Pero adquiere nuevas identidades, ¿no? Es como que sin perder la propia, ¿no? Porque siempre está ahí en contacto con su propio pueblo, pero a la vez adquiere nuevas, ¿no? Y va integrando de una forma quizá también, como comentas, casi poshumanista, ¿no? Porque es como que su cuerpo también cambia, ¿no? Y eso, ¿no? Pero, y claro, y ese misticismo que, bueno, que también vemos en Octavia Butler, ¿no? Otra referente del afrofuturismo, ¿no? Que en sus parábolas, ¿no? Como también esa simiente de la tierra es también una forma de ciencia ficción también, pero con ese misticismo, ¿no? que nos trae desde esas tradiciones, ¿no? Claro, Lune, porque tú sabes que tienes otros 2 libros para leer, ¿no? Que es una trilogía. Sí, ya los tengo localizados en la biblioteca. Cuando tenga un ratito me pasaré. Sí que tenía aquí el principio del segundo capítulo, pero no me lo he quedado. O sea, en el final de mi edición había unas cuantas páginas, pero no, yo quiero el libro entero y los otros 2 los cogeré directamente juntos. Porque me quedé con muchas ganas de seguir leyendo sobre Vinti y sobre sus amigos. Sobre todo el final me marcó bastante. Así que, bueno, estoy deseando ver cómo continúa esa transformación, ¿no? de Vinti, manteniendo su identidad, pero
cogiendo cosas nuevas de la universidad, de relacionarse con otras especies o especies, etnias, no sé cómo llamarlo, comunidades diferentes. Sí que tengo bastante apuntado sobre esto, sobre el cambio de Vinti, que de hecho yo al principio no me enteré que había cambiado de cuerpo hasta que no se menciona directamente en el... Cuando ella se da cuenta, fui cuando yo me di cuenta, no sé si os ha pasado a vosotros igual, pero sí que como ella iba cambiando, eso, haciéndose su casa dentro de la universidad sí que me pareció muy bonito, encontrando sus sitios de paz, sus nuevos ingredientes para el oiche, creo que se llama el aceite, que también, tiene es como un personaje más, ¿no? El oliche es súper importante para la historia, para ella, y me gusta mucho que aprendiese a compartirlo, aunque fuese lo último que quedaba de su casa. Es bonito también, llega el momento ese en el que se tiene que desprender del último que le queda real de su casa y ponerse el nuevo que ha creado ella. Entonces ya es como ¿cómo decirlo? Venimos de una tradición que le han enseñado a hacerla y ella ha hecho su propio dentro de su tradición. Pareció muy bonito. Esa parte que está duchándose y todo, como símbolo de mi nueva vida aquí. Otra imagen que me gustó mucho de la historia de Vinti es cómo usa las matemáticas como una forma de meditación, como una forma de estar en eje, ¿no? Como que empieza como a hacer ecuaciones, me gustó mucho como esa idea de la ciencia, pero como aplicada en otra situación, ¿no? Como sin un objetivo científico, sino como casi como un objetivo emocional. Mágico, ¿no? Realmente las matemáticas, aquí es magia, ¿no? Las matemáticas y a lo largo pues se va profundizando aún más esa relación que nos vuelve a llevar otra vez, ¿no? Este autor que decía que la magia era ciencia que no entendíamos o algo así, ¿no? Creo que el Arthur Clarke era el que decía esta famosa frase, ¿no? De que la magia era simplemente ciencia que no entendíamos. Y yo creo que ahora más que nunca es súper necesario poner en valor pues las tradiciones, ¿no? El movimiento que hacen el afrofuturismo, que hacen los pueblos indígenas. Todo esto también yo creo que nos puede ayudar a reconectarnos con lo que necesitamos en estos tiempos pues de emergencia climática. Revalorizar los saberes ancestrales, la forma de estar, ¿no? Que sea la tecnología, pero no como reemplazo sino como complemento, como diálogo, porque es el camino que nos puede llevar, porque pues, indudablemente como sociedad tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos y como pues no hay otro remedio que jugar con las cartas que tenemos, pero eso no nos tiene que impedir reconocer que hay saberes ancestrales, que hay saberes milenarios que saben mucho de cómo mantener la tierra y que han estado ahí, que nosotros pues casi que lo que tenemos es que adaptar esos espacios y ponerlos en valor ahora, ¿no? Que todo el mundo anda pues con la preocupación del fin del mundo, pues que llegará, no llegará. Mucha gente le causa angustia existencial, ¿no? Hay un término incluso nuevo que hablábamos en el capítulo, en el episodio pasado, de la ansiedad medioambiental, ¿no? Que nos produce tener el conocimiento de todo lo complicado que está pasando y que se nos avecina y sentir que no podemos cambiar nada, ¿no? Entonces, por eso creo que espacios como este que nos llaman al optimismo, que nos llaman a ver otros futuros posibles, son tan importantes leerlos y pues eso, como decía Lune ahora al principio, a veces también refugiarse en un universo en el que sí están pasando cosas bonitas y que podemos dialogar y que vemos un futuro como civilización diferente al colapso, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo en eso, pero sin que eso sea un escape, ¿no? O sea, uno puede visionar lo que quiere, pero también tener muy claro la realidad, ¿no? Y sentirla y vivirla, ¿no? Y tener presente la situación para poder transformarla, ¿no? No quedarse como
en solo el visionado de lo que queremos, ¿no? Y algo que me parece así interesante también es esa como casi paradoja de cómo ella se revela también un poco a su propia cultura, ¿no? Pero en realidad se revela seguramente a la parte dogmática de esa cultura, ¿no? Cuando en realidad su familia no quiere que se vaya, ¿no? a estudiar, o no quiere que vaya a aprender a la universidad, ¿no? Y es como quizá ver que aunque podamos valorar toda la diversidad cultural, también en cada cultura puede haber personas, aspectos que son dogmáticos, ¿no? Y que la juventud, como en toda la historia, pues se revela eso, ¿no? También. Sí, sobre eso me hizo gracia, bueno, al principio que está como que emprende el viaje, pero tiene dudas aún de, ay, tonta, ¿por qué estoy aquí? No sé qué, quizá debería volver. Y me hizo mucha gracia una frase que decía que ahora ningún hombre querría casarse con ella porque se había ido. Y bueno, claro, y tienes supongo que ahí ella decía que ya tenía la vida solucionada dentro de su cultura y de repente, pues nada, lo deja todo y se va a estudiar. Así que se va a estudiar con con todo su conocimiento y sus tradiciones, pero bueno, no sé, pero se va de casa y para aprender, ¿no? Se va a una universidad en sí. Entonces aquí ya ella ya como se pone enfrente de esto de no podemos salir, pero quizás salir nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos y no entiendo entiendo que es un conflicto que tendrá ella y que quizá en el tercer libro vuelve, porque creo que hay uno que era como a casa o así se llamaba el título de uno de los terceros libros. Tengo ganas de ver a Vinti hablando con su madre o con su padre o con su hermano que, no, su hermano no, era su amigo, Dente o así se llamaba, que se metía con ella y explicándole todas las aventuras y y enseñando su cuerpo, que esto también será bueno, no sé, creo que la veían, ¿no? Por el Astrolabi, no sé si, pero tenerla ahí presente y que sea una Vinti totalmente cambiada y espero que aunque haya conflicto, que la reciban con los brazos abiertos, pobrecilla, que lo está pasando de momento un poco mal. Pues si no recuerdo mal, habrá un poco de todo, así que ahí te va a sorprender. Sí, sí. Bueno, sí, mejor. No me gustaría que llegase y sus padres fuese todo súper tranquilo. Quiero que haya también un poco de conflicto y de intercambio ahí, bueno, de intercambio de ideas entre la generación de sus padres y la suya. Tú, Bárbara, en pues en Argentina y en los países un poco de Sudamérica, ¿ves algún movimiento literario? ¿Ves que se esté produciendo allí literatura relacionada con el género? Desde luego en España, poca, ¿no? Aquí tenemos poca producción propia de gente que esté encaminada allí. No sé cómo está allí en Sudamérica, bueno, en Argentina. Sí, veo que hay un movimiento, hay escritoras que están trabajando con esta idea, no sé si están inscriptas en el género solarpunk, pero sí, digamos, en la tradición de la ciencia ficción y de nuevos imaginarios. También hay escritos de mujeres indígenas que están apareciendo publicados y que son historias conmovedoras que no son por ahí ciencia ficción, pero sí son relatos que vale la pena volver a escucharlos, porque creo que fueron relatos opacados, ¿no? Son como otras visiones de la vida. Esto que hablabas antes, ¿no? De estar reconectarnos con la tierra, con la forma equilibrada de vivir y que decimos cuándo va a llegar, como que el fin del mundo está por llegar y cuando son voces que nos cuentan su fin del mundo que ya pasó hace muchísimos años, ¿no? Y que le sigue pasando sistemáticamente porque en ningún momento esta civilización permite como reorganizar, ¿no? Es un ataque, es permanente, ¿no? Por sus territorios, por cuidar la tierra, por vivir en armonía básicamente con su religión, con su espiritualidad y que
yo creo, como vos decías, Emanuel, que mucho del optimismo de la civilización tiene que ver con encontrar esa espiritualidad, que como si la espiritualidad y los deseos de nuestra civilización occidental estuvieran cooptados, ¿no? Como que ahí creo que está la potencia de cada uno de nosotros, en encontrar cómo escaparnos del deseo impuesto por el sistema. Ese es nuestro punto de fuga. Qué guay, sí, me apunto a ello. Pero si queréis hacemos una ronda como de reflexiones finales. Sí, básicamente quería como recomendar algunos otros autores, como puede ser River Solomon. Tenemos también, que es una autora no binaria. Tenemos a Nalo Hopkinson también. Y luego hay una antología con varios relatos, incluso también con una parte de ensayo sobre afrofuturismo, bueno, que es de Tasha Womack, que bueno, se puede encontrar. Lo que pasa es que están en inglés, así que eso pues, es una pena que todavía no se hayan traducido al castellano, pero bueno, están ahí y quizá en algún momento también se traduzcan. Gracias. Lune, ¿alguna reflexión así casi final que quieras hacer? Bueno, aparte de que pues lees la novela, que yo ya cuando me la acabé se la recomendé a varios de mis amigos. También, bueno, no sé, me gustaría compartir una frase que es del final y que me gustó mucho, que decía: y mi comunidad serán mis amigos. ¿Quién vendría al desierto si no? Esto es amor. Y bueno, cuando leí esa frase directamente me fui a apuntarla, me pareció muy bonita, que todos podemos cambiar nuestro estilo de vida y encontrar gente que nos ayude y que encaje en esta nueva manera que nos tocará vivir seguramente. Y bueno, que busquéis gente también que os acompañe en estas cosas, y es muy importante no quedarse solo para poder compartir nuestras penas y que se conviertan en cosas bonitas. Ay, qué bonito eso, sí, porque además es lo que estamos viendo es que la supervivencia como civilización tiene que pasar por hacer de nuevo interconexiones pequeñas, ¿no? Ser capaces de crear estas microcomunidades que puedan ser lo suficientemente resilientes a pues, todos estos cambios que se aproximan, ¿no? Partiendo de la energía renovable local, los circuitos cortos de alimentación, toda esta potencialidad de lo que podemos hacer cuando como comunidad nos unimos, y que además es cierto porque la mayoría de estudios científicos que se han hecho serios sobre el tema nos muestran que cuando hay desastres o emergencias, lo que más surge en el colectivo es la solidaridad, es las ganas de ayudar. Siempre habrá algunos que intenten aprovecharse, pero en realidad la gran mayoría de lo que te sale a ti como humano es al ayudar al otro. Entonces, de ahí creo que tenemos esa esperanza de ir cada vez más conectando los unos con los otros y creando estas comunidades mutuas de apoyo, de enseñanza, de ir soñando un poco en la línea que decía Daniel, ¿no? Soñando con esos otros mundos, pero también a la vez aterrizando en qué podemos ir haciendo para ir llegando hasta allá, ¿no? Yo creo que eso es lo que me gustaría también dejar a los oyentes con esa imagen, ¿no? De ir creando comunidades y que sí podemos salir. Y Bárbara, si quieres alguna reflexión así. Yo creo que esa reflexión amerita el final del episodio. Ay, muchas gracias. Pues nada, chiques, chicos, chicas que nos escucháis, es un gran placer para nosotros compartir este espacio. Para mí personalmente, volver a hablar con vosotras tres es reconfortante, veros, escucharos y sentir pues que hay otra gente por ahí también pensando en lo mismo, haciendo, y pues con mucha esperanza pues reconforta y nutre. Así que no sé si queréis decir alguna cosa más para cerrar, y si no, pues nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias por invitarme. A vosotras.